Primero, Vicente Calderón. Después, en el nuevo estadio, Wanda Metropolitano. Después, Civitas Metropolitano. Y ahora, Riyadh Air Metropolitano. Y el estadio del Real Madrid, Estadio Santiago Bernabéu. ¡Ole! ¡Ole! Luego dicen del Real Madrid. Madre mía. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más. Me presento, soy Jesús Ramírez, por si nunca me has localizado. Bienvenido a un nuevo vídeo. Dale like, suscríbete, disfruta y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos subiendo. Muy importante. Y todo esto gratuito. ¿Sabéis lo que ha sucedido, no? Con ese aficionado del Valencia que ha ido a Singapur, donde estaba precisamente el presidente del Valencia, y bueno, están retenidos allí, en teoría a unos 6 días más, hasta que presten declaración. Y ahora, por lo visto, lo que piden, voy a leerlo porque no me acuerdo muy bien, lo acabo de ver ahora mismo. Dice: última hora, comunicado de la familia de Dani Cuesta, que es el chaval y la novia, bueno, el hombre y la novia que están allí retenidos. El valencianista, que junto a su mujer sigue retenido en Singapur. Pedimos discreción y cede del ruido mediático. Solo perjudica al principal interés que tenemos en este momento. Es decir, que para subir un vídeo, para seguir al presidente del Valencia, por supuesto, no te piensas las cosas. Vas para allá y lo haces. Y luego resulta que cuando estás allí, subes un vídeo pegando una pegatina, que ahí en Singapur prácticamente todo está prohibido. Tú cruzas por un paso de peatones allí en Singapur y es totalmente legal. Aquí en España lo haces sin que sea paso de peatones, cruzas pues, por ese lado más o menos, y como te pille la policía, una multa que te cagas. Aquí en España no sucede eso, pero allí en Singapur tú masticas chicle y a no ser que sea terapéutico, estás multado. Y sube esas cosas. Y ahora pide cede. Obviamente los humanos se pueden equivocar, por supuesto, pero tienes que pensar las cosas 2 veces antes de hacerlas. Y sobre todo que se ha ido de luna de miel. Piénsate bien las cosas, de verdad, porque te puede fastidiar. Y una luna de miel, bueno, depende de cuántas novias tengas o novios, es una vez en la vida. Es una vez en la vida. Y ahora ya lo has fastidiado. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es miércoles 9 de octubre del 2024. Sale el sol tímidamente después de esta borrasca que estamos teniendo. Bienvenidos un día más a mi canal. Comienza la vuelta al mejor estadio del mundo. La verdad es que se está de maravilla hoy en Madrid, ¿eh? Ayer me llegó a llover un poquito, empezó a chispear y la verdad que bueno, me entró un poquito de fresquete, pero hoy se está de maravilla. He venido con una camiseta corta, he venido con una chaqueta in the night y la verdad que la chaqueta la llevo un poco desabrochada. Ole, la llevo un poquito desabrochada. Y la verdad es que mientras que no llueva, ojo, ahí llevan a un presidente o algo, ¿no? Ah, no están escoltando a nadie. A lo mejor en el coche de policía. Van 3 motos delante, 3 motos detrás y justo en el medio un coche de policía municipal. Bueno, lo dicho, nada, se está de lujo en la calle, hay gente hasta incluso en manga corta. Yo la verdad es que no me decido por manga corta porque a la que esté en manga corta ya tengo frío. Manga larga, calor. Esa es mi vida. Lo dicho, de verdad, deja tu like, suscríbete al canal, que es totalmente gratuito. Bueno, pues empezamos. El otro día, el lunes, exactamente el 7, vimos algo diferente. Vimos algo inusual. Vimos las pantallas de las puertas encendidas, con otro color, con otra animación. Vimos ese fondo blanco con el escudo o las letras, en este caso los números de color blanco, perdón, de color negro. Hoy nos volvemos a encontrar con las pantallas completamente apagadas y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y las vemos encendidas, por lo menos que el exterior sea algo llamativo. Veo movimiento ahí al fondo, máquinas y demás moviéndose, pero ya sabéis que en la zona de Castellana, el parking exactamente, los trabajos del parking han sido denunciados, por lo tanto estos días, ahí va, es la primera vez que veo a un autobús echar para atrás. ¿Y eso? Hombre, sé que obviamente tienen marcha atrás, pero es la primera vez que lo veo en mi vida. Bueno, es algo curioso. Bueno, no sé qué estaba diciendo, pero bueno, esperemos que... mira, está maniobrando. Debe ser que se ha pasado la parada. Ah, no, debe ser que hay una persona de movilidad reducida
en silla de ruedas y tiene que dejarlo más cercano a la acera para que pueda bajar sin ningún tipo de problema. Míralo, ahí está justo. Bueno, venga, seguimos al lío. Mira, qué bonita la fachada. Qué guay, lo que hace la tecnología. Vamos a levantar el dispositivo. Vamos a levantar el móvil, que luego me dice Jesusillo que digo muchas veces dispositivo. Aquí podéis ver a la derecha ese gran socavón donde introdujeron esa gran estructura en la parte interior, en la zona subterránea. Uy, 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 cómo se mueve la valla. Y aquí tenemos mini cargadora, al fondo más máquinas paradas. A ver si desde aquí podemos ver algo. Algo se ve, algo se ve. Pero nada, muy poquito, pero que muy poquito. Muy poquito. Bueno, lo que estaba comentando antes es que todos estos trabajos han sido denunciados. Veremos a ver si no sigue adelante, tendrán que dejarlo todo eso diáfano. Pero bueno, esperemos que el Real Madrid gane la batalla por el nuevo parking y que al final se ejecute como estaba establecido y todo lo que han hecho hasta ahora pues no sea en balde. Así que al igual que la insonorización que ya comentamos ayer en el vídeo del martes 8 de octubre, lo que está planeando el Real Madrid, pues esperemos que tampoco decaigan los trabajos en la zona oeste, que por cierto vamos para allá. También vimos el otro día este gran parche que habían colocado en esta localización. ¿Por qué? Porque ya han colocado las estructuras de canalización en la zona subterránea. Obviamente, lo que digo siempre, no lo van a dejar así. Obviamente tienen que remodelar y reformar toda la superficie de Castellana. Esto es lo que estaban tratando ayer, donde estaban colocando este sector de suelo, estaban asfaltando y luego estaban echando alquitrán. Y hoy ya pues está todo pues, tapado de forma temporal, momentánea, hasta que, lo dicho, realicen las reformas. Aquí vamos a asomarnos porque ayer estaban hormigonando, hoy también están hormigonando, así que a ver si vemos exactamente el lugar donde están hormigonando. Aquí a la derecha está el aislante, a la izquierda son los petos, a la derecha también. Estos trabajos sí tienen que ejecutarlos porque son canalizaciones que tienen que realizar aprovechando que están en obras, aprovechando que esta es zona de trabajo y zona de construcción. Por lo tanto, es por eso que vemos todos los días avances y movimiento en esta parte. Así que dentro de poco, no sé cuándo la verdad, imagino que cuando terminen de hormigonar en los laterales, tienen que excavar en la parte central como hicieron en la parte sur, en la parte más cercana a la torre B. Así que esto es lo que tenemos en esta parte. No sé dónde exactamente han hormigonado, la verdad, pero si venía de por allí, pues por allí ha tenido que ser. Luego cuando pasemos más hacia adelante lo veremos mucho mejor. Dejamos el modo gran angular. De momento no hay noticias de Landa, de momento no hay noticias de las nuevas estructuras. Hola. De las nuevas estructuras que tienen que colocar en la fachada oeste, como el escudo del Real Madrid, las letras de Bernabéu, el escudo y Bernabéu. Así que de momento pues bueno, vamos a tener que seguir esperando. Allí al fondo pues bueno, toda esa parte de allí vallada es otra de las zonas donde están trabajando para realizar y construir el nuevo parking. Pero como está denunciado todo esto, lo tienen que tapar porque no pueden continuar. Me imagino que lo taparán por seguridad. Y cuando haya una sentencia, que lo veremos y lo diremos aquí en el canal, pues veremos a ver qué sucede. Si hay una sentencia favorable, pues continuarán con los trabajos del parking. Si es una sentencia negativa, pues veremos a ver lo que ejecuta el Real Madrid. Imagino que ya pues directamente lo que harán es trabajar en la reforma de toda esta superficie de Castellana para empezar con los nuevos jardines y toda la reforma final, los remates finales de esta superficie
del Estadio Santiago Bernabéu. Así que bueno, esperemos que haya suerte y al final pues se lleve a cabo el nuevo parking subterráneo. Vamos a avanzar. Ahí tenéis las puertas, hoy también están apagadas. La verdad es que me molesta, me molesta un poco, o bueno, bastante, porque joder, desde que el Madrid jugó el último partido hasta que vaya a jugar el siguiente partido, hay tiempo, ¿sabes? Y sé que es verdad que si avanzan en estos días un mogollón, pues es posible que la obra se acabe antes de final de año. Pero yo qué sé, avanza algo por lo menos en el exterior para que sea visible, para que sea vistoso el poder dar una vuelta al mejor estadio del mundo. Porque que faltan muchísimas cosas, de verdad. Faltan muchísimas cosas todavía por ejecutar, aunque mucha gente se piense que ya está hecho el estadio, ya está construido, remodelado, pero no, aún faltan muchas cosas, muchísimas. Pero bueno, mira, esta retrocargadora lo que está haciendo es ir hacia adelante, hacia detrás, porque están moviendo toda esa tierra. Pero bueno, yo no soy el que decido la gestión de las obras, los plazos, los tiempos de la misma. Una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que se vaya a hacer. Pero bueno, venga, seguimos avanzando hacia la Torre C. Por cierto, vuelven a hormigonar en ese lado de allí. Donde ayer estaban hormigonando, hoy también están hormigonando. Así que no es que estuviesen hormigonando en esta parte, sino que están hormigonando en la parte de allí. Espectacular, amigos, espectacular, de verdad que os lo digo, es espectacular la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Obviamente, como digo muchas veces, y como ya sabéis, al menos los que seguís las obras todos los días, la fachada no está terminada. La fachada no está terminada porque tienen que colocar dispositivos LED, como han hecho y como están haciendo en la zona opuesta, en el lateral este, que ahora veremos. Así que bueno, ya sabéis que los días de diario como hoy, pues se ve el interior, pero no tanto como por ejemplo los días de partido, porque los días de partido pues se ve muchísimo el interior porque está totalmente iluminado el interior, valga la redundancia. Así que bueno, ya sabéis, al menos los que seguís las obras todos los días, que esta iniciativa estaba en el plan de ejecución, por lo tanto ahora solamente queda esperar a que se produzca la instalación de dichos elementos, al igual que por supuesto pues la zona del Skywalk, el paseo perimetral que tenemos en la parte superior, que hasta que no aseguren la zona pues no veremos la operatividad y el poder acceder a todo ese lugar. Así que venga, seguimos avanzando. ¿Alguien me puede decir qué hace un cono ahí arriba? ¿Qué hace un cono aquí arriba? No sé, le estoy intentando buscar algún tipo de lógica, pero aparte de que me está empezando ya a llover en la cara, estoy empezando a sentirme un poco frustrado porque no encuentro la lógica de por qué está este icono introducido en esta estructura. No lo entiendo, la verdad. Ojo, porque está empezando a llover con fuerza, son gotitas pequeñitas, pero cuando las gotitas pequeñitas se juntan entre sí, al final ya no son gotitas, es un charco. Menos mal que he traído el paraguas. Bueno, pues estamos encima, justo en el montículo de Honduras. Un saludo a todos los hondureños que estén viendo este vídeo in the night. Aquí podemos ver trabajos en la zona de la zanja, esta zanja donde tienen que seguir introduciendo pues todas las estructuras para las canalizaciones subterráneas. Empieza a llover con fuerza, ahí se empiezan a colocar y poner chubasqueros. Aquí tenemos un manipulador, que no es que manipule a las personas, sino que manipula el material, en este caso con las uñas que tiene justo delante. Pues bueno, ahí pueden coger, y gracias a ese útil también pueden coger todo el material que quedan. En este caso parece que es esa ferralla, ahí está, y lo llevan al lugar deseado. Empieza a caer con fuerza, sí. Pantallas apagadas. Ya sí que sí, hemos visto pues prácticamente toda la zona del lateral oeste. Nos vamos al fondo norte. De verdad, deja tu like y suscríbete, me haces un favor grandísimo. Es increíble porque acabo de desayunar y ya tengo hambre, Ya tengo un bicho ahí en el estómago o algo. Bienvenidos un día más al fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu, en este caso la calle Rafael Salgado. Dejamos a la derecha la zona oeste. A ver qué están haciendo aquí, están picando.
sino que para continuar todos los trabajos de canalizaciones que estaban metiendo aquí, tubos y demás, porque esta parte ya lo hicieron. Así que, bueno, y en esta parte ayer vimos también que habían hormigonado. Ya sabéis que lo han tapado, lo que hemos comentado al principio del vídeo y lo que hemos comentado también en los últimos vídeos, los más recientes. Y así tenemos la parte oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Todo parado, todo paralizado, material en los aledaños. Hasta que no haya una sentencia, como decía antes, pues no veremos más trabajos en este lugar. Qué pena, la verdad. Lo que hace el poder, tener contactos con poder. Bueno, esto no sé por qué lo han vallado, pero lo han vallado. Ah, es que ayer estaban trabajando aquí los jardineros y me imagino que, bueno, trabajos de jardinería que ahora mismo pues no se puede pasar por aquí para no afectar a la zona de trabajo. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna sorpresa bonita, estupenda, graciosa y fresquita aquí en el fondo norte. De momento las pantallas apagadas, así que nada, seguimos andando. Hoy nos encontramos, sí, la pantalla encendida, las letras apagadas y seguimos viendo encendido el interior. Ahí lo podéis ver. Esto tiene pinta de que ya está listo, Esto tiene pinta de que ya está listo. Ahí se ve algo del interior, pero claro, hasta que no lo abran, pues no veremos toda esta parte. Aunque bueno, ya sabéis que se abrió el otro día para un espacio VIP, pero al público. Es decir, hoy por ejemplo, si yo quiero venir a comer, ya que no hay partido, pues no puedo, porque no está abierto todavía. Aquí seguimos sin ver novedades. Parece que la empresa que estaba aquí pintando la estructura, pues o ha terminado ya, que me parece muy curioso, o es que no procede a que vengan estos días, porque llevamos ya unos cuantos días sin ver actividad en toda esta zona. Ya sabéis que están pintando, bueno, si no lo sabéis os lo explico, estaban dando pues una nueva capa a la estructura del antiguo Bernabéu, que ha sido tapada por la piel envolvente. Pero, como digo, hace muchísimos días que no veo actividad en esta parte. Así que nada, pantallas apagadas, todo muy tranquilito aquí en el fondo norte. Nos vamos al lateral este. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. Pantallas apagadas, como siempre escuchando música de fondo aquí. Sean los trabajadores que están por aquí pues, escuchando música. La verdad es que yo también prácticamente en mi día a día, en todo lo que hago, estoy escuchando música, porque creo que alegra el alma, alegra la cara. Aquí puerta 57, encendido, abierto al público, recomendable 100%. Ya no sé luego la experiencia que vais a tener vosotros, porque he visto vídeos por ahí de un youtuber con más de 1 millón de suscriptores que vino y la verdad que no tuvo una buena experiencia, pero yo la verdad es que vine y la mejor experiencia que he podido tener en el Estadio Santiago Bernabéu, quitando por ejemplo la remontada al City, al Chelsea y demás. La verdad que un servicio muy pero que muy bueno. La comida me la llevaron rápido. Lo que pedimos vino pues en muy buena calidad, muy bueno, la verdad. Lo volvería a pedir y volvería otra vez de nuevo a realizar ese mismo servicio. Mira, hoy sí tenemos encendido el interior, que bien se ve, que bien se ve hoy. Claro, porque es que está el cielo muy tapado y el contraste que hay es buenísimo. Qué auténtica pasada. El escudo del Real Madrid es que queda de maravilla, Queda de maravilla. Ayer lo malo es que no estaba encendido,
pero por lo menos hoy tenemos algo bonito en el interior. Imagino que lo encienden para realizar pruebas, pero es espectacular. Aquí está limpiando los cristales. Con esta plataforma de tijera están limpiando los cristales. Y lo dicho, mira, ahí se ve también muy bien. Ahí también se ve muy bien. Se ve perfectamente desde aquí hoy. En este sector que no hay red anticaída. Lo malo es que no podemos ver claramente el escudo del Real Madrid. Vamos a intentar desde esta ubicación. No, no se ve. No se ve. Pero bueno, nos podemos hacer una idea. Y esperemos encontrarlo algún día cuando accedamos al interior encendido. Ojalá. Ojalá. Venimos un día más a esta parte del lateral este porque quiero ver si hay alguna novedad en la colocación de estos dispositivos para iluminar la fachada. Y la verdad es que no hay ninguna novedad, lo dicho. Es que incluso han quitado la máquina que estaba aquí manipulando todos estos trabajos, todos estos dispositivos. Se la han llevado, así que ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Bueno, aquí lo tenemos, no hay novedades, lo dicho. Ahora no está encendido, obviamente. Aunque bueno, si se encendiese tampoco se vería tan mal, ¿eh? Esperemos que fluya. Esperemos que salga hacia adelante y den el visto bueno. Si no, pues a ver qué solución dan. Seguimos sin ver novedades aquí. De momento no han colocado este sector de pantalla que tienen que colocar. Aquí igual. Madre mía, qué fresquete ahora. Aquí igual podéis ver todo el material que han sacado para copiarlo, para dejarlo ahí y poder aprovechar y trabajar en el interior con comodidad. Así que veremos a ver cuando empiezan a realizar todos estos trabajos. Igualmente ahora pasaremos por allí para ver si hay alguna novedad. Venga, bajamos como los princesos por estas escaleras mágicas que hay aquí en la Plaza de Sagrados Corazones. Obviamente hoy no va a haber nadie sentado aquí porque está cayendo una hora brutal. Tenemos la carretilla hasta incluso sola. Pobrecilla, me da pena. Me da pena. La quito de aquí. La verdad es que viene muy, pero que muy bien que llueva, ¿eh? Porque así por lo menos pues se espantan a los malos espíritus, como dicen las malas lenguas, y también por supuesto riegan todas las praderas mágicas que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, no solamente las praderas mágicas, digo las praderas mágicas porque al final estamos grabando las obras, pero todos los árboles, la vegetación que tenemos, la poca que tenemos ya en la ciudad, pero por lo menos se alegra el alma con esta lluvia, que no son las gotas muy gordas, la verdad, es el chirimiri, ¿no? Como se suele decir, que parece que no está lloviendo, caen gotitas finitas, delgaditas, como yo, y cuando te quieres dar cuenta, pues estás completamente empapada. Bueno, no hay ninguna actividad en el interior, porque no hay ninguna luz encendida en el futuro mercado gastronómico. Ahí lo tenéis. Aunque aquí a la derecha hay un pedazo de crack, que imagino que se está refugiando de la lluvia, aunque tiene paraguas, pero bueno. Venga, avanzamos, qué mal se ve. Avanzamos hacia el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Estaba aprovechando a ir por las zonas donde no cae mucha agua para no mojarme mucho, pero claro, es que luego a la vez pienso y digo, hay trabajadores que están todo el día en la calle y en verano mucha calor y en invierno pues pasan estas cosas. Te cae lluvia y ¿qué haces? Pues te tienes que aguantar y tienes que seguir trabajando, a no ser que sea un chaparrón enorme. Pero claro, ahí va, no se ve bien. Así que hay que aguantar el tirón y seguir viendo lo que va sucediendo en la obra sin quejarse. No te quejes, JR, hay gente peor que tú. Bueno, levantamos el móvil. Arriba. Ojo. Aquí lo han cerrado, ya lo vimos. Ya vimos cómo colocaban las bandejas, ahí. Y a ver, es que no veo, porque tengo la pantalla empapada. Y ahí, bueno, pues hay movimiento. Ya sabéis que van a empezar a construir. Es más, por eso están viendo
los planos. Así que yo creo que en un mes podemos ver ya toda esta zona terminada. Las lamas ahí siguen en su estado. Cuando acaben todos estos trabajos, pues las cambiarán. Y mirad qué bonito esto, cayendo la lluvia y la fachada de fondo. Aquí todo esto, pues como podéis observar, porque casi lo piso, son las zonas agrietadas, las zonas con desperfectos que han ido arreglando. Este pedazo de crack que está justo a la izquierda, ahí lo podéis ver, para que la gente no se caiga a la hora de pasar por aquí. Bueno, pues venga, nos vamos para el interior. Subimos las últimas escaleras para acceder al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, día muy lluvioso, día muy, pero que muy encapotado, y podemos ver el interior de la fachada oeste. Fijaos, cómo está el cielo y cómo está toda esta parte de Castellana. Bueno, aquí tenéis la fachada, justamente la parte interna. De momento no tenemos novedades, algún día se me va a caer el dispositivo y veremos a ver qué sucede. Pero bueno, ahí tenéis la fachada. De momento no hay novedades, de momento no han traído las estructuras que tienen que colocar en la fachada. Vamos a hacer una entrada espectacular, entrada épica, entrada brutal al interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy miércoles 9 de octubre. Así que vamos a ponernos cómodos, vamos a sentarnos, vamos a disfrutar sobre todo, y bueno, porque tenemos bastantes cosas, Venga, dale al like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo, y disfruta del vídeo. Bueno, pues bien, ¿no? Bien, porque vemos el anillo LED encendido, el anillo LED del primer anfiteatro, a falta de colocar el segundo en la fascia del tercer anfiteatro, y parece que están preparando un nuevo evento en la losa del terreno de juego, ya que ya sabéis que no se pueden realizar conciertos, pues bueno, eventos simultáneos, eventos con limitación de aforo y por supuesto limitación de sonido, pues están aceptados. Ahí podéis ver el anillo LED, que solamente lo hemos encendido ya los días de partido, el videomarcador también encendido, y las pantallas internas también encendidas. Por supuesto, todo pues con la misma animación, los mismos grafismos que solemos ver y estamos acostumbrados cuando grabamos un día de diario. 3 cosas encendidas, pues la verdad que bastante bien. Estoy viendo desde aquí que están acordonando toda esta zona. Imagino que realizarán algún trabajo en esa parte, y hasta incluso si es un evento con muchas personas, pues posiblemente tengan que quitar los asientos para que coincidan con los vomitorios de acceso, en este caso ahí. Ya sabéis que eso es lo que hacen cuando hay un concierto. Bueno, lo hacían cuando había un concierto, pero bueno, ahí tenéis las escaleras, así que yo creo que van a quitar los asientos. Es por eso que han puesto las cintas, perdón, porque si nos fijamos también en la parte norte, justo en la zona de las plataformas que salvan la losa del terreno de juego y la grada, aunque bueno, han colocado esa valla, así que parece que van a acceder por ahí. Ahí tenéis las escaleras de acceso. Y revisando las otras zonas de la losa del terreno de juego no vemos grandes avances. Lo único que podemos ver es todo el material, porque van a montar pues diferentes estructuras para lo que creo que va a ser pues una zona envolvente, una zona de sonido. Ahí tenéis, pues posiblemente sean 2 estructuras. Si seguimos avanzando tenemos más material para seguir configurando esas y montando esas estructuras. Y aquí a la derecha pues es donde han empezado ahora mismo a montar esa para colocar los altavoces, que los altavoces los he visto por ahí, creo. Ahí están, Line Array, que van a colocar justo en esa zona. Y ahí lo tenéis. De momento están montando esta parte y ya luego pues empezarán ya a colocar pues lo que corresponda, asientos o el propio escenario o la plataforma que quieran montar. En los próximos días veremos a ver qué es lo que realizan en el estadio. Pero por lo visto lo que vi yo en el partido, en el último partido que jugó aquí el Real Madrid,
contra el Villarreal, publicitaron e informaron a las personas que dentro de poco se iba a hacer un evento del nuevo coche, la nueva marca del Real Madrid, que es BMW. Bueno, ahí tenéis la cubierta completamente cerrada, muy importante en el día de hoy porque está lloviendo, como hemos visto en el exterior, y más que nada pues están montando material electrónico en la losa del terreno de juego, así que creo que la electricidad y el agua no se llevan muy bien. Dispositivos LED apagados, no están encendidos obviamente. De momento pues las pruebas de las cerchas, la iluminación de las cerchas, habrá que seguir esperando. Por cierto, el otro día, imagino que lo visteis, porque tiene bastantes visitas el vídeo, pero los focos que tiene a lo largo de toda la superficie del paseo perimetral los encendieron, un color así rosa, púrpura, morado, que lo vimos en el canal, al igual que la iluminación en la plaza de Sagrados Corazones, que la vimos unos días antes del partido. La verdad que ese color pues estaba muy pero que muy bonito y se pudo ver el encendido de todo el paseo perimetral. Lo que yo no sé es si esa luz, esa iluminación es suficiente, porque desde el suelo no se veía muy potente, la verdad. Pero bueno, me imagino que tendrán que pensar así para no fastidiar, para no recibir denuncias de los vecinos, porque ya sabéis que a la mínima que tal, los vecinos denuncian por cualquier cosa. Me había quedado en esa parte de allí, pero observo ahora mismo que está subiendo el escudo y la verdad que es muy interesante ver el escudo cómo sube, mientras vemos toda la pasarela 360 grados que discurre por el fondo norte. Y allí de momento pues, bueno, había gente que preguntaba que cuándo iban a empezar con la ejecución de los trabajos de la insonorización del estadio, así que hay que esperar un poquito porque todo el material que se tiene que colocar es material que no es una tela de 1 metro o de 2 metros, son telas o material de muchos metros cuadrados y de grandes dimensiones, por lo tanto eso no se construye ni se fabrica en 2 días, así que eso habrá que esperar, porque la idea es empezar los trabajos cuanto antes, para una vez que termines, cuanto antes termines, antes tienes conciertos en el estadio. Así que lo dicho, habrá que seguir esperando a que se ejecuten todos esos trabajos. De momento, como digo, pues el Real Madrid, como dio la noticia Ramón Álvarez de Mon, el Real Madrid pues ha intentado contactar, negociar con los trabajadores, perdón, con los vecinos, que estaba viendo los trabajadores y se me han juntado, con los vecinos para insonorizar, que el Real Madrid por supuesto pague la insonorización del estadio, insonorizar cada piso de los vecinos pues afectados, en este caso los más cercanos al estadio. De momento ya sabéis que han declinado la oferta, han declinado esa proposición y bueno, pues eso pues claramente ya da todos los detalles de las denuncias que está recibiendo el Real Madrid, que esto no es por el ruido, no es por la iluminación, sino simplemente esto es cuestión de orgullo y cuestión de que les molesta pues el tránsito de gente, los días de partido, los días de evento y demás. Así que veremos a ver qué pasa en las próximas semanas, intentaremos informarnos a ver cuál es la noticia y cómo avanzan los trabajos de insonorización del estadio para solventar el tema ruidos, tema conciertos y demás. Así que veremos a ver en los próximos días, próximas semanas, qué va ocurriendo. De momento pues lo que estáis observando, no hay grandes avances, no se ve movimiento por ninguna de las zonas, los vomitorios donde pues aprovecha el sonido a escaparse hacia el exterior. Así que, lo dicho, habrá que seguir esperando para ver qué es lo que realmente hacen, que la verdad que tengo muchas ganas de saberlo, y sobre todo una vez que empecemos a ver todos esos trabajos pues tendremos contenido y tendremos carnaza aquí en el canal, en los vídeos diarios, porque de momento, como podéis observar, el interior sí, como siempre, muy bonito, el videomarcador encendido, el anillo LED también, la losa espectacular, por supuesto, pero no hay grandes trabajos ni grandes novedades. Hoy estoy observando, mira, vuelve a haber movimiento en el interior del Skybar. Bueno, movimiento, luces que están probando, imagino que para no, pues, para que no se estropeen todos los dispositivos o todos los elementos que hay dentro, pues tendrán que hacer de vez en cuando pruebas. Pero mira, antes estaba encendida toda esa parte de allí, lo han apagado y ahora están encendiendo
y probando las luces de la parte superior de la zona del techo. Y aquí también está encendido, muy tímidamente, pero está encendido. Miraré de vez en cuando para ver si hay algún encendido poco habitual que se está produciendo en estos precisos instantes para sacarlo en el canal, pero están probando los focos de arriba. Bueno, pues este es el estadio a día de hoy. La verdad es que impone como siempre, el videomarcador sobre todo. Es espectacular, sobre todo cuando los días están así, nublados y poco apetecibles. Me refiero de salir a la calle porque está lloviendo, porque se ve en toda su esencia el brillo de los videomarcadores, en este caso videomarcador 360 grados y el anillo LED con sus pantallas internas. Espectacular. Bueno, ya sabéis que en la zona del fondo sur todavía queda muchísimo trabajo. En el último vídeo que hicimos aquí en el interior un día de partido, pues volvimos a ver todos los avances que hay en esa zona, que la verdad son pocos, pero sobre todo que bueno, estaremos aquí al tanto en el canal a ver qué va sucediendo, porque queda mucha tela por cortar en la zona del fondo sur. Había una persona que me comentaba el otro día en un vídeo que no hablase sin querer y sin saber, porque yo primero hablo con conocimiento, primero hablo porque quiero también, por supuesto, y sobre todo me hace gracia que no sepa que, por ejemplo, todos los partidos visitamos toda esta zona, porque me dice, no sabes cómo está el fondo sur, así que no hables, no digas que el estadio está completamente acabado. Una mentira, porque yo no digo nunca que el estadio esté acabado y lo sabéis de sobra. Y otra mentira, pues eso me imagino que claro, bajo la ignorancia, su ignorancia, es el desconocer esa noticia, esa información de que yo cada partido visito la zona del fondo sur. Y ya sabéis que en todos los vídeos que saco del fondo sur, pues sobre todo predomina el ladrillo. Así que me hace gracia, me hace muchísima gracia, pero bueno. Yo contesto siempre con respeto y con humildad, porque la humildad y el respeto es lo que tiene que prevalecer ante todo. Bueno, pues aquí tenemos la losa del terreno de juego, esta losa del terreno de juego que va a acoger en los próximos días un nuevo evento. Veremos a ver si es el evento de BMW, la nueva marca del Real Madrid que patrocina. Así que nada, esto es lo que de momento tenemos. Montando esas estructuras para los altavoces, los Line Array. Así que nada, bueno, te dejo en la cajita de la descripción otros datos de interés, como mis otras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter y demás. Deja el like, por supuesto, súper gratuito. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo. A la Madrid y nada más. Nos vemos pronto. Chao, chao. Un abrazo.